Hoy quiero hablarles el tema del pozo de la amargura al río de Dios. Usted y yo estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Necesito 3 voluntarios rápido aquí, ok. Su carne nació de su mamá y su papá cuando usted nació y salió por el canal del útero. Usted salió. Esa es su carne. Aquí vamos a representar la carne. Esta es la carne. Este es el espíritu. ¿Qué va a pasar acá? Lo que comunica tu carne con el espíritu, ¿sabe qué cosa es? Tu mente o tu alma. En el alma están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los estados anímicos. Cuando usted se levanta por la mañana y todo lo que usted hace, darle comida al alma, pensamientos negativos, amarguras, recuerdos del pasado, usted está empoderando a su carne para entonces caminar en la carne. Eso se le puede llamar a eso un creyente, una persona carnal que camina controlado por la carne. Me hicieron esto, pero voy a responder con esto. Esa es la carne. Dice la palabra del Señor que el que siembra para la carne heredará muerte y corrupción. A propósito, la carne nunca se cansa de ver, de comer, ni se cansa de oír. Siempre su carne quiere más. Nunca es saciada su carne. Siempre que usted le da más, ella quiere más. Cuando usted pone en sus pensamientos las promesas, los propósitos de Dios y todo lo que Dios tiene para usted, dice la palabra del Señor que el que siembra para el espíritu, del espíritu va a recoger vida. Por eso tú ves a esa gente que comienzan a conectarse con Dios y tú dices, siempre han vivido en tristeza, siempre han vivido en pobreza, siempre han vivido, nunca fueron nadie, pero una relación con Dios los empodera para salir de una manera milagrosa que tú dices, wow, ayer estaba aquí, hoy está allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas, cuando tu mente se conecta con tu espíritu, comienza a producir la vida de Dios y el milagro que tú necesitas para salir adelante. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? La palabra del Señor dice que el hombre como piensa, así es. Si usted piensa con una mentalidad de derrotado, de enfermo, de una persona abusada, una persona víctima de las circunstancias, usted caminará por la vida así. Como piensa el hombre, dice la palabra, así es. El ser carnal es la mente conectada con su cuerpo y eso produce muerte. Pero el estar conectado con el espíritu, eso le produce vida a usted. Dios le dio a Josué un arma, pero no le dijo, te vas a conseguir 400,000 hombres y un tanque de guerra y una ametralladora para hacer lo que te he mandado hacer. Dios le dio a Josué. Josué fue un conquistador de la tierra prometida. Mire lo que Dios le dijo. No le dijo, te vas a conseguir 4 bazucas y 3 tanques de guerra si te quieres que te vaya bien. ¿Sabes lo que le dijo? Mires, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, diga conmigo, entonces, dígalo otra vez, entonces, cuando la Biblia dice entonces, divide el pasado en un presente. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, entonces. Porque cuando tú estás meditando esta palabra en tu mente, esta palabra no fue escrita por un sociólogo ni un psicólogo. Esta palabra viene del corazón de Dios. Dice la palabra, mi palabra es espíritu y es vida. Hay cosas que en nuestra vida están muertas porque llenamos nuestra mente, nuestros pensamientos de telenovelas, de noticieros. Y no es malo ver noticieros, no es malo informarse, pero hay gente que solamente está de una novela en otra. Esta novela se llama 3 mujeres y un marido. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? 3 mujeres y un camino. ¿Cómo es? Si tu corazón se llena de 3 mujeres y un camino, pues tú lo que vas a tener para ofertar vas a hacer eso en el momento de la crisis. Pero si tu corazón, si tu mente está llena, bombardeada por la palabra de Dios, cuando llega la crisis, tú vas a tener cómo enfrentarla. ¿Está conmigo, iglesia, en esta tarde? Ahora, ¿cómo funciona esto? Igual que en el mundo natural. Cuando usted come, usted se alimenta. Lo que usted come, eso se convierte, una parte usted lo desecha y otra parte se convierte en proteínas, aminoácidos,
Y eso pasa a ser parte de su sangre. Porque todo lo que usted come físicamente pasa a ser parte de su sangre. Y en la sangre está la vida. Ahora, en el ámbito espiritual ocurre lo mismo. Porque recuerde, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. No somos un cuerpo con un espíritu, somos un espíritu con un cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo puede morir, pero su espíritu sigue vivo. ¿Qué es lo menos importante? Los tres son importantes. Pero lo que es eterno es el espíritu y el alma que se va con Dios. Cuando usted come la palabra de Dios y usted se levanta en la mañana hablando la palabra, conociendo la palabra, tú puedes cantar como cantamos. Señor, mi carne, mi alma tiene sed del Dios vivo. Porque ¿qué pasa? Esa misma información que tú recibes se va a convertir en vida, se va a convertir en parte de ti. Y cuando tú llegues a tu trabajo, cuando tú llegues al lugar de tu desafío, cuando llegues al lugar donde siempre te hace llorar, cuando llegues al momento donde el enemigo te confronta para causarte pérdidas, tú vas a sacar lo que tienes en tu depósito y vas a decir, espérate, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y el que te va a hablar no es José Daniel, el que te va a hablar no es Roberto, el que te va a hablar no es Pedro, el que te va a hablar es el Espíritu que está dentro de mí. Por eso cuando un creyente se activa con el poder del Espíritu, puede cambiar las circunstancias y puede cambiar su atmósfera. ¿Está conmigo, iglesia, en esta mañana? Hoy quiero hablarles de dos palabras. Se puede resumir en una, pero viene con dos. ¿Qué hace? Se levanta para que tú y yo no abracemos las verdades de Dios. ¿Sabe una cosa, amigo que nos visita? El enemigo está muy interesado en que tú no abraces la voz ni las verdades de Dios. Porque cuando tú abrazas las verdades de Dios, dice la palabra del Señor que su palabra es verdad. Pero su palabra no solamente es verdad, su palabra tiene poder. Su palabra es Dios. Dios y su palabra es lo mismo. Dice la palabra que cuando Él habló, dice que algo comenzó a crearse. La palabra dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sean las montañas, y fueron las montañas. Y dijo Dios, sea la hierba verde, y fue la hierba verde. Porque la palabra tiene un poder creativo. ¿Está conmigo, iglesia, en esta mañana? Entonces cuando tú hablas esa palabra frente a la crisis, el enemigo no le gusta y va a tratar de distraerte para que tú sigas siendo el mismo carnal, el mismo que se va de las iglesias ofendido, el mismo que termina relaciones conyugales porque no les funcionó, y se repiten los ciclos de derrota y de fracaso. Pero hoy se va a cambiar tu ciclo. ¿Cuántos pueden decir, hoy se va a cambiar mi ciclo? Marcos capítulo 9 verso 20 dice, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos por la boca. Y Jesús preguntó al padre de este niño, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, Jesús. Usted dice, bueno, esto es una palabra que fue escrita. Eso ya la ciencia ha descubierto de que esos espumarajos por la boca pues no tiene nada que ver con espíritus inmundos. Yo les voy a decir algo a ustedes. La mayoría, yo trabajé en un hospital psiquiátrico con pacientes con epilepsia y con diferentes tipos de desórdenes en sus emociones. La mayoría de las enfermedades a nivel mental no tienen una respuesta, ni tienen una curación. Por eso las enfermedades, por ejemplo, a la esquizofrenia, los científicos, los médicos le llaman el cáncer de la psiquiatría, porque no tiene una etiología definida. Algunas tienen una etiología, pero la mayoría de las esquizofrenias, los pacientes dicen, los médicos dicen, no sabemos. ¿Por qué Jesús le preguntó desde cuándo? ¿Qué quería saber Jesús? En primer lugar, Jesús quería saber cuál era la fuente de esta enfermedad. En segundo lugar, Él quería saber qué tiempo tenía con esta enfermedad. Los discípulos no sabían cómo manejar el asunto porque dijeron, oramos y no pasó nada, nos salió el Espíritu. Jesús le dijo, espérese un momentico, muchacho. Hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Y entonces Jesús le habló a ese espíritu y el muchacho cayendo al suelo fue libre. ¿Sabe por qué?
Hay muchas cosas detenidas en nuestra vida porque queremos resolverla con religión. Queremos resolverla con una oración Mickey Mouse o fake, si se puede decir así. Me levanto por la mañana, le encomiendo mi día al Señor. Señor, bendice mi matrimonio, que mi esposo me sea fiel, que mi esposa me sea fiel, que me suban el salario, Señor. Yo le digo oraciones religiosas. Suena muy linda, pero no funcionan. Hay géneros en tu vida que han sido géneros que se han repetido en tu vida. Ciclos que no se mueven con una simple oración. Necesitas algo que golpee y remueva con fuerza. Necesitas algo que cambie de una manera violenta tu condición. ¿Está conmigo, iglesia, en esta mañana? O sea, como decía mi país, necesitas un jaquimazo bien fuerte para mover esa fortaleza. Diga conmigo, jaquimazo. Eso no viene en el diccionario, pero viene de nuestros países. Diga conmigo, necesito un jaquimazo para remover todo lo que no puedo remover. La Biblia le llama a eso fortalezas. Las fortalezas en nuestra vida no nos dejan activar nuestra fe. Las fortalezas en nuestra vida no nos dejan rendirnos totalmente al Señor. Hay fortalezas en nuestra vida que no te permiten mantener una relación estable en tu familia. Una de las fortalezas que el enemigo levanta en la vida del creyente es la amargura. ¿Y sabe cuál es la puerta de entrada a la amargura? El rechazo. Todo lo que tiene raíz se va a convertir en una fortaleza. Todo lo que lleva tiempo en tu vida repitiéndose se va a convertir en algo que va a ser difícil de arrancar. Pero yo tengo una buena noticia para usted. La noticia que tengo para usted es que dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Hay cosas detenidas en tu vida y en la mía que necesitan ser removidas porque son fortalezas. Tú quieres removerla con consejería y no pasa nada. Quieres ir a alguien que ha vivido lo mismo que tú y lo que hace es salir más triste de esa conversación porque te das cuenta que su cuadro es el mismo tuyo y la ves a ella o la ves a él derrotado y tú dices, para mí yo estoy frito y puesto al sol, como dicen por ahí. ¿Qué son fortalezas? Fortalezas son las mentiras de Satanás escondidas en el razonamiento humano y que están esperando que tú te pongas de acuerdo con ellas. Hay diferentes tipos de fortalezas: las fortalezas mentales, fortalezas emocionales, fortalezas físicas, fortalezas generacionales, fortalezas, le digo el nombre de esta hora, fortalezas religiosas. Porque las fortalezas religiosas es esa que te dice, no, hija, no te cambies de religión. Jesús no vino a cambiar ni establecer una religión. El hombre inventó la religión. El hombre fue el que inventó la religión. Jesús nunca vino a predicar una religión. Jesús vino a predicar de un reino. El hombre lo convirtió en la religión. ¿Y cuál era la característica de ese reino? Que donde quiera que Jesús llegaba, ocurría algo. Un muerto resucitaba, un enfermo se sanaba, un leproso era libre, una familia era restaurada. Si usted está en un lugar donde le llaman religión y usted no ve eso, eso es religión, eso no es cristianismo. El cristianismo es más que una religión. El cristianismo es una relación con el fundador de la religión y ese fundador es sobrenatural. Alguien puede decir amén en esta mañana. Ahora, ¿cómo operan las fortalezas? Operan de esta manera: te levantas en la mañana, te miras al espejo, una voz en tu interior te dice, no vas a salir adelante, mira qué feo eres, le dice a un joven. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes se han mirado en un espejo y se miran feos, gordos, flacos, cabezones, orejones? Y más en la adolescencia, porque se ponen bien interesantes en la adolescencia ellos. Salen todos los barritos que nunca han salido, salen en los 16, 17, 14, 13 años. Y es el lugar donde el enemigo usa en los jóvenes para convertir y levantar fortalezas en ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Tú te pones de acuerdo con ese pensamiento y lo haces tu realidad. Ahora te miras más feo de lo que eres. Pero
Yo le voy a decir esto sí, porque, pastor, pero mire qué cabezón soy. Mira qué orejas más grandes tengo. Es una realidad. Pero yo he conocido a gente horrorosa, bien fea. La he conocido. Pero cuando esa gente carga la unción de Dios, todo el mundo quiere relacionarse con esa gente. Y donde está alguien feo pero con unción, ahí todo el mundo quiere ir. ¿Qué es lo que tiene? Porque lo que pesa en la vida del hombre no es lo lindo que puede hacer, sino lo que Dios deposita en ti. Cuando Dios deposita en ti algo, la gente va a querer lo que tú tienes. No, ¿cómo se te ocurre pensar? Cuando tú te pones de acuerdo con lo que el enemigo te dice, tú le estás diciendo a Dios, fuiste un fracaso conmigo. Y yo quiero decirle, nada de lo que Dios hace, lo hace con doble intención. Dios lo hace con una intención original. ¿Te das cuenta? Te levantas y te dice, el negocio va mal. Y de toda tu familia ha fracasado. ¿Quién de tu familia ha sido empresario? A ver, tú dices, ninguno. Ah, pues tú vas a creer ser empresario. Tú eres un fracasado, chico. Mira las ventas que mal estuvieron. Diga conmigo, realidad. Pero cuando tú estás conectado con la palabra de Dios y tú dices, espérate un momentico, que la palabra del Señor dice que por su pobreza yo fui enriquecido. Y yo voy a salir adelante. Mi familia nadie ha salido adelante, pero me conocerán a mí como el primero de la familia que salió adelante. Yo seré el primero. Tal vez no haya nadie, pero yo seré el primero, porque lo que yo cargo es más que suficiente para sacarme adelante. Preocúpate por lo que llevas dentro. ¿De qué te estás llenando? ¿De telenovelas mexicanas, australianas y venezolanas? ¿De qué te llenas el corazón? Cuando tú te llenas la palabra del Señor, las fortalezas se caen. ¿Estás conmigo, iglesia, en esta mañana? Ahora, ¿cómo operan las fortalezas? El propósito de una fortaleza es modificar tu conducta. Es como cuando usted se monta en un caballo. Lo primero que hace el jinete es que toma la rienda, le pone el freno en la boca al caballo y lo controla. Así hay mucha gente controlada por fortalezas en su vida. Tienes un jinete arriba que no es el mejor. De hecho, los brujos y la gente del mundo ocultista, cuando alguien carga un espíritu, le dicen, el jinete que llevas. Yo te pregunto, ¿qué jinete llevas arriba? Todos estamos siendo controlados por alguien, porque Jesús dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los seres humanos llevamos un yugo, o el yugo del pecado, o el yugo de la presencia de Dios. Pero la característica que tiene el yugo de Cristo, que es el yugo que te hace libre, es el yugo que te abre los ojos, es el yugo que aunque te dicen, eres fanático, eres loco, ¿qué hiciste desde que estás yendo a la iglesia? Tú dices, bueno, estoy loco, pero se me fue la depresión. Estoy loco, pero mi matrimonio se arregló. Estoy loco, pero desde que comencé a honrar a Dios, he visto la mano de Dios en mi vida. ¿Cómo operan estas fortalezas? Comienza con el rechazo. El rechazo es la mamá de todas las fortalezas. Cuando tú eres rechazado en un matrimonio, cuando eres rechazado en la escuela, cuando eres rechazado por un amigo, cuando eres rechazado por alguien, viene alguien que da luz, porque sigue pariendo estos amiguitos. Ellos son muy reproductivos ellos. El rechazo da a luz la amargura. Le estoy hablando a personas que no se dan cuenta que estás viviendo en una fortaleza que te ha causado amargura. Y entonces la amargura es la angustia del alma que causa tristeza, resentimiento y heridas reprimidas. Diga conmigo, heridas reprimidas. Una persona amargada puede controlar y contaminar a una familia. Una persona amargada puede contaminar una empresa. Una persona amargada pueda contagiar una iglesia. ¿Qué causa la amargura? Hay dos cosas que causan la amargura en el matrimonio, en un hogar, en una relación. Primero, el abuso físico, mental, sexual, emocional, etcétera, 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 etcétera. Diga conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda persona abusada se convierte en un abusador.
alguien que abusa verbalmente contra alguien, alguien que abusa físicamente contra alguien que abusa sexualmente contra alguien, usted puede ponerle el sello de que esa persona fue abusada también. Todo abusador vuelve al lugar del crimen. Ahora, ¿qué hacen las personas que han sido abusadas? De pronto tratan de desatar esa angustia, tratan de desatar esa frustración en la comida. Esa gente que tú dices, come, come, come y no se sacia. Vengan pupusas, y nada. Y 2 Coca-Colas, 3 Coca-Colas. Ay, yo no sé qué tengo, algo me controla, algo me controla. ¿Por qué? Porque el abuso se refleja en la forma en que comemos. Si usted ha sido abusado y usted no ha confrontado al que lo abusó, usted no va a poder salir de esa situación. Tienes que confrontar al que te abusó, porque no vas a ser sano hasta que no lo confrontes. Otra causa de la amargura es la pérdida de algo. Cuando tú pierdes algo en la vida, el enemigo te va a tratar de hacer creer de que nunca jamás será igual. Te escondes detrás de lo que perdiste. Hoy en día hay personas que han perdido muchas cosas en su vida, pero yo les voy a decir algo: no te amargues por lo que perdiste, Dios tiene algo mejor. Ahora, ¿dónde se sustenta la amargura? La amargura se alimenta de tres cosas. La amargura se alimenta de la autojustificación de sí mismo. La naturaleza humana siempre, nunca quiere decir yo tengo la culpa. Para de justificarte, Dios tiene un propósito contigo. Otra de las características que alimenta la amargura es el autoodio. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque la persona amargada se tiene odio a sí mismo. Por eso tú ves esos jóvenes en el colegio que se cortan las venas. Yo conocí una vez un joven que me dijo: yo tengo deseo de darme golpes yo mismo, no me soporto y me doy golpes. En estos días estaban poniendo la persona, el muchacho que asesinó ahí, no me acuerdo si fue en Canadá, estaban poniendo una cámara oculta donde él estaba detenido y él se daba golpes él mismo. Él se daba golpes él mismo y decía: hay una voz que escucho que me hace que me diga que mate. El oficial de policía decía: yo no creo en esa voz. Pero yo quiero decirle: yo sí creo en esa voz. Es una voz satánica, demoníaca, que trata de llevarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Pero hoy esa fortaleza se cae en el nombre de Jesús de Nazaret. La otra cosa donde se sustenta la amargura es la autolástima, perdón. ¿Conoce a aquellas personas, esas mamás en la casa, que para que todo el hogar se paralice, se acuesta en la cama y dice: me siento mal, me siento mal, me siento mal? Y todos los hijos, los padres, los abuelos se reúnen alrededor de la casa: mamá, no te mueras, por favor, no te me mueras ahora. ¿Conoce usted alguna así? Gente que cuando están en una situación donde quieren atraer la mirada de la gente, de pronto se enferman. Dice: a mí yo estoy fatal. ¿Cómo está? Fatal. Yo tenía unas vecinas allá en Cuba que había que oírlas por la mañana. Usted sabe que en los patios se conectan unos con otros y uno oye. Entonces habían patios que se conectaban y se me levantaba una vecina: me duelen los huesos. Decía la otra: no, a ti los huesos no, a mí me duelen los huesos y la espalda. Pero otra oía por allá y dice: no, yo estoy con la presión alta, me duelen los huesos, la espalda, yo estoy peor que tú. Porque la autolástima te lleva a demostrarle a otro que tú eres más sufrido que el otro. Y quieres hacer sentir a la gente mal porque tú estás sufriendo. Entonces, esa es una forma en que se manifiesta y se alimenta la amargura. ¿Conoce usted a alguien así? Por eso es importante que en los hogares haya una atalaya. ¿Qué cosa es una atalaya? Alguien que mire. Diga conmigo: un espía. Cuando tú eres una atalaya, tú vas a espiar la forma en que el enemigo va a levantar contra tu casa, contra tu hogar. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia, cada vez que recibo a alguien en mi oficina, en un tiempo de consejería, me dice: pastor, yo le doy gracias a Dios porque lo que cambió mi vida es que en este lugar me abrieron los ojos para yo pelear y para yo identificar los patrones que por años me estaban causando fracasos, lágrimas, temores, frustraciones. Y cuando yo lo identifiqué, entonces ustedes me enseñaron a hacer la guerra contra eso. ¿Por
Porque es muy lindo decir, pastor, óreme, óreme, pastor, estoy enfrentando una situación muy fuerte. Yo cuando alguien me dice, óreme, yo primero me aseguro de que esa persona está orando. Porque la mayoría de la gente te pone a orar a ti para no orar a ellos. O sea, te pone a trabajar a ti porque ellos están viviendo su vida loca. Ellos están viviendo su vida y entonces te mandan a orar, porque se sobreentiende que el pastor es más espiritual, entonces él es el que está llamado a orar. Yo quiero decirte, si tú no aprendes a usar tus armas, tú vas a pasar en esta vida como el que estuvo pero ya no está. Tú tienes que levantarte y decir, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Le voy a dar para terminar algunas señales de la persona amargada. La amargura no nos deja sentir la presencia de Dios. La amargura nos lleva a la iglesia y nos saca de la iglesia y nos lleva a otra. La amargura nos lleva de fracaso en fracaso y pensamos que es la gente, siempre es la gente. Hasta el momento que usted y yo nos confrontemos con nosotros mismos y digamos, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué área en mi vida necesita ser libre? Les repito otra vez, hay cosas que no se resuelven con consejería. Lo que mi esposa y yo hemos aprendido en este ministerio es que tú le puedes dar consejos a la gente, lo sientas por horas, le inviertes horas, te sientas con los matrimonios, te sientas con la gente deprimida y le dices, mira, ¿por qué vas a acabar en depresión si Dios es amor? Si Dios es amor, 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 amor. Y la gente sigue igual, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque lo que me di cuenta es que la gente necesita consejería, pero la gente necesita liberación también. Cuando la gente es libre, las fortalezas se caen, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? En esta mañana el Señor va a hacer libre a muchos acá. Hoy te voy a derrumbar esa fortaleza en el nombre de Jesús. Hoy la vas a derrumbar con tu boca. Señales de una persona amargada. La persona amargada jamás está contenta. La persona que vive en amarguras continuamente se está quejando. Se queja del gobierno, se queja de la escuela, se queja de los maestros, se queja de los líderes, se queja del país, se queja de todo. Porque siempre se queja, porque el problema está en el corazón. Recuerde, es una fortaleza mental. Está viviendo siempre en el pasado. Ay, cuando yo estaba en México, cuando yo estaba en Honduras, comíamos comida hecha en casa. Y en Honduras sí, esas baleadas son ricas, aquí no sirven para nada. En México, esas tortillas que venden acá, ay, allá en México, esas tortillas de México, ay, Dios mío. Pero no te acuerdas que no tenías ni dinero para comprarte una tortilla. Se te olvida que no tenías frijolitos para echarle a las baleadas. La persona amargada siempre actúa con hostilidad. Se aísla. Siempre se aísla. Tú ves un grupo gozando, viviendo y disfrutando la vida, tú lo ves aislado. ¿Sabe por qué? Porque no quiere volver a ser rechazado. No quiere que se repita otra vez esa herida. Está peleando con él mismo. La persona que vive en amargura siempre está peleando. Siempre. Cuando no está en una pelea, él se busca otra. Se busca otra pelea. O sea, cuando no está preso lo andan buscando. La persona amargada siempre busca los defectos de otros. Siempre, siempre, siempre. La persona amargada le cuesta trabajo perdonar. No perdona. La persona que está amargada tiene un endurecimiento del corazón. No oye a nadie. No quiere escuchar a nadie. Porque ya yo me lo sé todo. Yo no necesito que oren por mí. Yo lo que necesito es que tú cambies, marido. Siempre lo proyectamos. Yo quiero decirle, yo le estoy hablando con mi corazón porque le doy gracias a Dios. Yo no lo hablo porque conozco la vida de nadie, pero sé que es un denominador común en el ser humano. Ay, el pastor está hablando esto porque él le conoce a alguien. No seas tonto. Yo no estoy hablando por eso. Yo no estoy hablando por eso. Yo estoy hablando porque es el denominador común en la raza humana.
Es un denominador común que cuando la persona es amargada se marcan por los mismos síntomas. Y en el caso de que eres cristiano, terminas yéndote de la iglesia porque nada te parece bien, porque en el otro lado el pasto es más verde. No. ¿Cómo se arranca una amargura? Se arranca yendo a la raíz de esa amargura. La raíz de amargura son las decisiones que nosotros hemos tomado y nos han separado del propósito y de la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Yo quiero decirle, si usted está viviendo en amargura, si hay alguien en su familia que le está haciendo sufrir, no permitas que esa persona te amargue. Sacúdete del polvo, levántate, porque eres llamado por Dios con un propósito. En este día el Señor te dice, eres llamado con promesa. Jóvenes, no permitas que nadie te quite el brillo de tus ojos. No permitas que nadie te subvalore. No permitas que nadie abuse de tu propósito, que nadie abuse. Cuando te mires al espejo, levántate por la mañana y dice, qué guapo estoy. No hay nadie que se pueda comparar conmigo. Valore lo que Dios ha puesto en usted. Dios ha puesto su espíritu dentro de usted para que usted le dé alma y vida a ese espíritu. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús, porque las armas de mi milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos. El Señor te está diciendo, ¿quién te dijo que no puedes perdonar a esa persona? ¿Quién te dijo? No puedes, no es que no puedes, porque para mí nada es imposible. Aleluya. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora mismo que toda cadena, toda fortaleza espiritual ahora se rompa. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Toda fortaleza espiritual hoy se cae. Todo rechazo que experimenté en mi pasado, todo rechazo que me hizo perder, hoy en el nombre de Jesús yo declaro que soy amado por Dios, llamado con un propósito. Si Dios me llamó, nada me puede rechazar, nada me puede subvalorar. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios tiene propósitos conmigo, y esos propósitos se van a ver, van a salir a la luz, y voy a ver la presencia de Dios en mi vida manifestarse sobrenaturalmente. En el nombre de Jesús de Nazaret, sello esta palabra. Mira, haga conmigo así. Yo sello esta declaración. Yo sello esta declaración. Yo sello esta declaración en el poder del Espíritu. Amén. Padre, todo espíritu de rechazo, de ira, de falta de perdón, todo espíritu de amargura, todo espíritu que quiera levantarse para detener generaciones, yo lo corto de raíz. Voy a esa raíz en el nombre de Jesús. Hoy se arranca como trillo nuevo que soy. Soy trillo nuevo y voy a